Hola, vamos a hacer la clase 4, pero empezamos con la última página de la clase 3. Vamos a hablar de cómo se ve el movimiento lineal en el gráfico de la función versus tiempo. Recuerden que estamos hablando en espacio real de un movimiento en una dimensión. Vamos a pensar que a un tiempo t1 la partícula tiene una posición x de t1 que se lee en una función x de t que conocemos, y a un tiempo t2 tiene otra posición x de t2. Eso es en el espacio. Y en el gráfico de función tenemos esto. Vemos el eje de tiempo donde marcamos los dos instantes t1 y t2 por separado, y marcamos las dos posiciones x de t1 y x de t2 por separado. En el eje X, en el eje horizontal los tiempos, y en el eje vertical las posiciones X. Entonces, si dejamos pasar un tiempo delta t, desde t1 hasta t2, lo vemos como un segmento acá horizontal. Y si la partícula hace un desplazamiento desde x de t1 hasta x de t2, de acá hasta acá, lo vemos como un segmento vertical. La velocidad media, acá me falta aclarar que es la componente x. La velocidad media se definía como cociente de desplazamiento sobre tiempo transcurrido, delta x sobre delta t. Y es súper importante que en este gráfico visualicemos que acá está delta x y acá está delta t. Entonces el cociente delta x sobre delta t lo que muestra en el gráfico es la inclinación o la pendiente de la gráfica. Dado un avance en t, ¿cuál es el avance en x? Delta x sobre delta t, como cateto opuesto sobre cateto adyacente, nos da la pendiente de esta recta, que es la que pasa por este punto de la gráfica y este punto de la gráfica. No es en sí la gráfica que es curva, sino la recta que pasa por este punto y por este punto, que se llama recta secante a la gráfica. ¿Ok? Resumen, la velocidad media en este gráfico nos da la pendiente de la recta secante, que pasa por los puntos que estamos observando. ¿Qué funciones vamos a trabajar? En esta práctica hacemos ejemplos con función lineal y función cuadrática, nada más, pero preparamos la teoría en general. Como ejemplos, súper fácil, una función constante, x de t, siempre el mismo valor. Esto significa que un cuerpo no se mueve. La gráfica sería una línea horizontal, siempre el mismo valor de x. Ese es aburrido. Los que sí nos van a interesar son una función lineal de este tipo y una función cuadrática de este tipo. Acá están escritas como un libro de matemática. Luego las vamos a escribir de la forma que nos conviene en la práctica de cinemática. Tienen que acostumbrarse a manejar función lineal y función cuadrática. Por ejemplo, graficar x de t como función lo tienen que tener a mano, familiarizarse. Y luego vamos a hablar de velocidad media, como en este gráfico, en distintos intervalos, más largos o más cortos, de tiempo, y para cada tipo de función vamos a describir las características del movimiento que tenemos. Les recomendamos usar GeoGebra para graficar funciones, familiarizarse con las funciones. Por ejemplo, en este trabajo lo único que hice fue escribir a igual a tanto, b igual a tanto, c igual a tanto, y después una función x de t igual a, acá va a aparecer, lo que escribí es esto, x de t igual a por t al cuadrado más b por t más c, para graficar la función que tenía recién en la hoja. El único truco acá, tengan cuidado, es que puse una x mayúscula, porque GeoGebra no les deja usar la x minúscula, la reserva para coordenada. Y entonces ustedes pueden cambiar los valores de a, de b y de c y ver que estos son distintas parábolas. Una forma rápida de hacerlo que GeoGebra nos ofrece es un clic acá y este a se convierte en una variable y puedo cambiar el valor de a y observar qué pasa. Con una función cuadrática, cuando el valor de a es más grande, más chico, positivo, negativo, etc. Jueguen con eso y lo que van a tener a mano es que una función de este tipo cuadrática describe en este gráfico distintas parábolas. Bien, eso como matemática. Ahora vamos a hacerlo explícitamente con las funciones
acá, que ponemos en la clase 4. Bien, léanlo, estoy contando acá escrito, esta fue la clase que escribí con más cuidado porque ya no nos íbamos a ver, así que está largo, está escrito todo lo que hemos hecho antes. Lo que les quiero destacar acá es que la función lineal en la clase de cinemática la vamos a escribir con esta forma: x de t igual a una constante de x0 más una constante b sub x por paréntesis t menos t0. Es una función lineal. La forma de paréntesis está hecha para que pensemos en t en un intervalo de t0 en adelante. Entonces, cuando t es igual a t0, esto vale 0. La cuenta nos da que cuando t es igual a t0, la posición es x0. Por eso se llama posición inicial. Y después, cuando t es mayor que t0, este paréntesis ya nos habla del tiempo transcurrido, desde t0, que es el tiempo inicial del movimiento. Por supuesto que las cantidades tienen unidades, como para que x describa posiciones. Cuando hablamos de función cuadrática, vamos a usar esta forma: una constante, un término lineal y un término cuadrático. La variable está siempre en el paréntesis t menos t0 para que nos cuente directamente el tiempo transcurrido a partir de t0, acá y acá. Y de nuevo, si ponemos t igual a t0, esto se va y nos queda x0. O sea que x0 es la posición inicial. Luego interpretaremos qué significan los coeficientes bx, que va a ser una constante, b0x en el caso de la cuadrática y a sub x, que está escondido por acá. Con estos modelos vamos a hacer los ejemplos y los casos que trabajan en la práctica 2. Pero vamos a trabajar la teoría, preparar la teoría para cualquier otra forma de función. Otra vez esto está largo, pero es lo mismo que dijimos antes. Hay que visualizar cómo son estas funciones x de t. En el caso de la función lineal, el gráfico es una recta. Pueden hacer una tabla de valores, pueden hacer el gráfico. Cuando t es t0, la posición es x0, como les conté, y este es un punto importante, el punto inicial del movimiento. Y la otra cosa que dibujo acá es que recuerden que hay un espacio real en el cual la partícula se mueve y hay un eje x donde se registran las posiciones de la partícula. El otro es el eje del cronómetro. Si la función es cuadrática, el gráfico es una parábola, como les mostré recién en GeoGebra. Y bueno, jugando el coeficiente a sub x, que estaba allá, a sub x estaba, va a indicar la concavidad de la parábola. Todo eso lo practican de matemática, pero sobre todo lo vamos a ir viendo qué significa en los problemas de física. Y es importante que cuando miren estos gráficos distingan lo que es el espacio real, donde se imagina la película en movimiento, y lo que es el gráfico de función, donde está el tiempo en un eje y la posición o la coordenada de posición en el otro. Bien. Y con estas cantidades, con estas funciones, de lo que queremos hablar es de la velocidad media. Consideramos dos instantes de tiempo, t1 y t2. Lo que voy a hacer en el resto de la clase es introducir esta notación. Ya que t2 menos t1 es el tiempo transcurrido que llamamos delta t, nos va a convenir despejar que t2 se escribe como t1 más delta t. O sea, el tiempo que miramos primero más cuánto transcurrió. Y vamos a pensar en un tiempo t1 fijo y distintos tiempos transcurridos. Ya lo vamos a hacer. En ese tiempo transcurrido hay un desplazamiento. En lugar de poner x de t2 menos x de t1, vamos a trabajar con esta forma de función compuesta. En la función x de t reemplazamos el valor de la variable t por una expresión t1 más delta t. Y así tenemos el desplazamiento. Y con esos delta x y delta t vamos a calcular velocidad media, como delta x sobre delta t. Lo que viene de acá en adelante son los ejemplos. Cortamos acá para hacer un video cortito y vuelvo enseguida.